Ahora veremos un ejemplo de sustracción de múltiplos escalares de dos vectores. Se nos dan los vectores y en forma de componente, pero queremos encontrar 3 veces negativo vector C menos 2 veces vector D. Entonces, primero realizaremos la multiplicación escalar, lo que significa que multiplicaremos los componentes del vector C por 3 negativos. Luego multiplicaremos los componentes del vector D por 2 positivos, y luego encontraremos la diferencia restando las componentes X y de los dos vectores. Entonces tenemos negativo 3 veces vector C menos 2 veces vector D. Entonces podemos escribir esto como negativo 3 veces vector C en forma de componente, menos 2 veces el vector D, en forma de componente. Y ahora realizaremos la multiplicación escalar. Entonces tendríamos un componente X de negativo 3 veces negativo 2, eso es 6 positivo, y un componente de negativo 3 veces negativo 3, eso es 9. Ahora vamos a mantener esto como un problema de resta. Así que estamos realizando una multiplicación escalar con un positivo 2. Entonces 2 por 3 es 6, y 2 por 2 es 4. Al igual que la aritmética, podríamos escribir el problema de la resta como un problema de suma, que veremos en un momento. Pero ahora para encontrar la diferencia, restaremos los componentes X y restaremos los componentes Y. Entonces tendríamos 6 menos 6. Y 9 menos 4. Entonces, el componente X sería 0 y el componente Y sería 5 de 3 veces negativo vector C menos 2 veces vector D. Este sería nuestro vector resultante. Pero también quiero mostrar esto en el plano coordinador, pero antes de hacerlo, será útil reconocer que 3 veces negativo vector C menos 2 veces vector D es equivalente a 3 veces negativo vector C más negativo 2 tiempos vector D. Echemos un vistazo a esto en el plano coordinador. Mirando la gráfica del vector C graficado aquí en azul, negativo 3 veces el vector C sería este vector aquí en la dirección opuesta, pero 3 veces más largo, o tener 3 veces la magnitud. Y dado el vector de aquí, el vector negativo 2 veces D es el vector en la dirección opuesta con el doble de la longitud o el doble de la magnitud graficada aquí. Y ahora que sabemos que 3 veces negativo vector C menos 2 veces vector D es equivalente a negativo 3 veces vector C más negativo 2 veces vector D, queremos encontrar la suma de estos dos vectores. En el plano coordinador hay dos formas principales de mostrar esto. Una forma sería tomar el vector negativo 2D, y colocar el punto inicial en el punto terminal del vector negativo 3C, que se vería así. Y el vector resultante sería este vector aquí, en el punto inicial de 3C negativos. Y el punto terminal, en el punto terminal del vector negativo 2 veces D. La segunda forma de mostrar la suma sería formar un paralelogramo utilizando el vector negativo 3C y el vector negativo 2D. Aviso para formar el paralelogramo que copiaríamos. Vector negativo 3C aquí. Y el vector resultante sería el vector que es la diagonal del paralelogramo con el punto inicial en el origen. De nuevo tenemos el vector aquí, con un componente X de 0 y un componente Y de 5. Espero que hayas encontrado esto útil.